Bienvenidos al Movimiento Sacerdotal Mariano. En este audio encontraréis la lectura y meditación de uno de los mensajes dados por la Santísima Virgen al Padre Esteban Gobi. Dichos mensajes se encuentran en el Libro Azul, a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen. Bien, el mensaje que tenemos hoy es de otro día 13 de mayo y claro, precisamente hoy es el último mensaje de 13 de mayo que hay en el libro del año 96. Está dado en un santuario de Caravaggio, en la Lombardía, cerca de Bérgamo. El título, El camino seguro. Sacerdotes y fieles de mi movimiento de la región de Lombardía, en este venerado santuario hoy os reunís para un gran cenáculo de oración y de fraternidad, y así recordáis el aniversario de mi primera aparición ocurrida en la Cova de Iría en Fátima el 13 de mayo de 1917. Bien, pues ahí estamos. Hoy, que es día 13 de mayo, hemos cogido este mensaje último del libro, donde celebramos pues la venida de la Virgen María, la primera aparición a los niños en Fátima. Os reunís en un gran cenáculo de oración y fraternidad. Ese cenáculo se hacía todos los años y siempre participaba el padre Gobi. El santuario es precioso y allí se hacía este gran cenáculo de oración y fraternidad, como son todos los cenáculos, oración y fraternidad. Para recordar este día especial hoy que celebramos de la Virgen apareciéndose a los niños. Bajé del cielo para indicaros el camino que debéis recorrer en este siglo para alcanzar la paz. Preocupada la Virgen María porque se desencadenarían guerras atroces. Están en la Primera Guerra Mundial cuando está apareciéndose la Virgen, pero les dice, esta guerra terminará pronto, pero si no hay una verdadera conversión, pronto estallará otra guerra muchísimo peor. La Primera Guerra Mundial sabemos que se contabilizaron solo los muertos en los soldados, no en la población civil, y la cifra llegó nada menos que a 10.000. Perdón, a 10 millones, que ya es, ya es. En la Segunda Guerra Mundial esto se multiplicó por 6, más de 60 millones de muertos y una destrucción atroz de ciudades enteras. Bajé del cielo para indicaros el camino que debéis recorrer. No se ha hecho caso. En este siglo para alcanzar la paz. Este camino es el de la conversión, del retorno al Señor, de la oración y de la penitencia. Para alcanzar la paz, dice, este camino es el de la conversión y del retorno al Señor con la oración y la penitencia. La vuelta al Señor. Qué conflictivo es un mundo sin Dios. Cómo un mundo sin Dios está lleno de odio, de violencia, de guerra, de destrucción, de vicios. O sea que no sabemos vivir bien sin Dios. Claro. Porque el otro aprovecha a meter toda la cizaña que puede y uno pues se deja llevar por ese placer momentáneo que nos ofrece pues todo esto, pero que termina siendo una verdadera catástrofe después. Bajé del cielo para daros mi corazón inmaculado como refugio donde
resguardaros y el camino seguro que os conduce al Dios de la salvación y de la paz. Ella vino para echarnos una mano. Sabía todo lo que iba a suceder. Nos está indicando constantemente cómo tenemos que comportarnos. Nos está indicando cómo Dios va a purificar esta humanidad. Porque caso no lo hacemos, llegamos a la apostasía, a la soberbia, al orgullo, al egoísmo. Todo eso desencadena muchísimo más problemas, división de las familias, guerras, odios, violencias. Primer punto, el camino seguro en estos tiempos en los que se trazan muchos otros caminos más fáciles y recorridos por muchos, pero que son tan inseguros y nos llevan al encuentro con el Dios de la salvación y con el Padre de la Divina Misericordia. Estos caminos del mal son inseguros y no llevan al encuentro con el Dios de la salvación y el Padre de la Divina Misericordia. Son, repito, muy conflictivos. Engendran en nosotros tantísimo dolor. Segundo punto sobre el camino seguro. El camino seguro que os lleva a acoger toda la verdad contenida en el Evangelio de mi Hijo Jesús. Por este camino trazado por mí, sois atraídos por el esplendor de la verdad y sois profundamente transformados por la gracia que trae la verdadera vida, el perfume divino de la santidad. Vivir en gracia de Dios, vivir con Dios dentro de uno mismo, realizar siempre obras de bien para los demás en nombre de Dios. Así os hacéis ejemplos luminosos del Evangelio vivido y valientes testimonios de Cristo que os atrae a seguirlo en la puesta en práctica cotidiana de su divina palabra. Cuando cumplimos la voluntad de Dios, cuando utilizamos sacramentos, mandamientos, la palabra del Señor, el magisterio de la Iglesia, nuestra devoción al Papa, lo que el Papa nos está diciendo, empieza a formarse un mundo que da gusto. Pero cuando empezamos a rechazar todo y para vivir en pecado, para vivir en puro egoísmo, los conflictos surgen de una forma violenta. Tercer camino seguro. El camino seguro que os lleva a renunciar a toda forma de pecado y de mal, para hacer la experiencia concreta de la gracia, del amor y de la pureza. El mal nunca, al revés. La experiencia concreta de la gracia de Dios, de la presencia de Dios en medio de nosotros, del amor, de la pureza. En el mundo pagano en que vivís, inmerso en el materialismo y en el hedonismo, hedonismo significa búsqueda del placer, nada más que solo placer y nada más que placer. En la búsqueda del materialismo y del hedonismo, en la exasperada búsqueda del placer y de la impureza. Vosotros difundís la luz de la santidad y de la pureza, de la mortificación de los sentidos y de la penitencia. Y así ofrecéis a todos
la ayuda que mi corazón inmaculado os da para alcanzar la comunión de vida con Dios, vuestro Redentor y Salvador. Bueno, se abandona todo el mal y empieza a florecer una vida de amor, de alegría, de paz, de serenidad, porque está Dios ahí. Cuarto camino seguro. El camino seguro que se abre para la plena comunión de amor entre vosotros, entre todos vosotros, hechos hermanos por el vínculo que os une como hijos de un mismo Padre, como redimidos por un mismo Hijo y santificados por un mismo Espíritu Santo, y hechos todos hijos de una misma y única Madre, la Virgen María. Esto hay que empezar ya a tenérselo muy en serio. Dios no nos está proponiendo nada malo, al revés, todo lo contrario. Por eso tenemos que vivir confortados en la confianza. En la confianza. Dios no nos va a defraudar nunca. Dios está más pendiente de nosotros mismos que nosotros mismos. Dios es nuestro Padre y realmente se lo cree de verdad. No como algunos de nosotros. Bien, camino seguro. El camino seguro que se abre para la plena comunión de amor entre todos vosotros, hechos hermanos por el vínculo que os une como hijos de un mismo Padre, como redimidos por un mismo Hijo y santificados por un mismo Espíritu, y hechos todos hijos de una única Madre. Es nuestra familia, la Iglesia, instituida por Jesucristo, y Dios nos ha metido a todos ahí, en su familia, y por eso tenemos que llamarle Padre, decimos Padre nuestro. Y a Jesús le llamamos hermano nuestro, el hermano mayor. Y el Espíritu Santo es el amor que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Y la Virgen María es nuestra única Madre también. Mi corazón inmaculado, sobre todo en estos tiempos, se convierte en el camino seguro que os lleva a la comunión recíproca, a la comprensión, al rechazo del egoísmo y de toda división, de manera que pueda realizar finalmente el mandamiento nuevo que os dio mi Hijo Jesús. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Él decía en el Antiguo Testamento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Jesús ya desde su pasión, no antes, pero sí en su pasión, quita esto de como a ti mismo y te dice como yo os he amado. Hoy, mientras celebráis este gran cenáculo del movimiento sacerdotal mariano, en esta reunión desde la cual se ha difundido esta región, desde la cual se ha difundido por todas partes del mundo nuestro movimiento, el padre Gobiera vivía fundamentalmente en Milán. Y recordáis mi primera aparición acontecida en Fátima el día 13 de mayo, donde nació este movimiento. Quiero ofreceros una vez más mi corazón inmaculado como vuestro refugio y vuestro camino seguro que os lleva a Dios. Camino seguro que os lleva a Dios. Para eso ha querido, especialmente para esto, Jesús ha querido que su madre fuera también la madre de todos nosotros.
El camino seguro que os conduce, número sexto ya, es el camino seguro que os conduce al Dios de la salvación y de la paz, al Dios de la verdad y de la santidad, al Dios de la comunión y de la unidad. Andad todos conmigo por este camino seguro, en la confianza y en la segura esperanza, en la gozosa espera del mayor triunfo de Dios, que sucederá este mayor triunfo con el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Claro que esto es centro de la revelación de la Virgen de Fátima. Y tenemos que vivir en esto. La Virgen María es el camino seguro que nos lleva al Dios de la salvación. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.